El dolor ha acompañado al ser humano desde el principio, casi desde el principio de la historia, pero ¿es el dolor un pretexto para decir que Dios no existe? ¿Es el dolor una excusa o quizás una razón simplemente para decir que Dios no está ahí? ¿Cómo nos relacionamos con el dolor y cómo podemos entender y digerir el dolor en nuestras vidas? Para dialogar entre amigos sobre este y otros temas, contamos con la presencia entre nosotros de Andrés Díaz Russell, el invidente y autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Hay un capítulo de tu libro que dice: duele, luego Dios no existe. Parafraseando a Descartes, encontramos aquí una duda más que cartesiana, una duda que está en el ser humano desde el principio. Efectivamente. Nos acercamos, por tanto, al tema del dolor. Para muchos, quizás razón de decir Dios no existe. En tu caso, con lo que viviste, con las diferentes circunstancias que experimentaste y desde tu perspectiva personal, ¿cuál es tu conclusión? Pues la conclusión es que el dolor existe. Eso no se puede negar. Pero no se puede utilizar eso para negar la existencia de Dios. No sé qué tendrá que ver una cosa con otra. ¿Por qué se deduce por el hecho de que haya sufrimiento que Dios no existe? No cuadra, ¿sabes? Si tienes una ecuación, tú tienes que decir cosas que están vinculadas entre sí para llegar a una conclusión lógica al final de ellas. El hecho de que yo digo, por ejemplo, tengo orejas, un elefante tiene orejas, por tanto yo soy un elefante, sería un razonamiento bastante necio, ¿verdad? Pues el hecho de asumir de que no existe Dios porque hay sufrimiento también lo es, ¿no? Así que vamos a indagar este tema un poquito más. Comentas en tu libro que en una exposición de murales interesante en Nicosia en el año 2005 viste ciertos datos que te conmovieron. Más de 2 millones de personas en el mundo como refugiados, una quinta parte de la población mundial que no tiene acceso al agua potable, la mitad de la población mundial que vive con menos de $2 al día, la contaminación atmosférica que ocasiona la muerte de 2 millones de personas al año a nivel mundial y así otras cifras que podemos considerar, aspectos que nos hablan también de dificultad en otros ámbitos. Cada 3 minutos un cristiano es perseguido por su fe. Estamos hablando de una realidad que afecta a muchas personas. 78 naciones siguen imponiendo la pena capital. En fin, tenemos muchos ejemplos de la realidad del ser humano que nos hablan de que el panorama no es tan positivo. Desde luego, cuando estuve paseando por allí leyendo todos estos datos y daros cuenta de que estos datos son de hace varios años. Ahora la cosa está incluso peor. O sea que no ha habido mejoría, sino que va empeorando la situación. Y claro, te quedas pues bastante desanimado ante el prospecto de que la cosa va a seguir empeorando. ¿Sabes? La Biblia de hecho avisa de que las cosas irán poniéndose peor. Pero Dios no nos deja ahí. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Confiad en el Señor, ¿no? Entonces, el dolor existe, pero Dios no nos deja solos ante Él. Y por tanto, pues, igual que tenemos todas esas cifras a nivel mundial que son muy alarmantes, simplemente por lo que impresionan, pues también tenemos que considerar lo que es el dolor interno individual de cada persona, que no se lee en las noticias. La gente que tiene depresión, la gente que está pasando por enfermedades, eso ya es menos impresionante porque no son cifras tan grandes, pero es personal y a veces duele incluso más. Y a Dios le importa tanto lo que es a gran escala, el dolor, como desde un punto de vista individual, donde nos ayuda a cada uno. No somos un número, Dios está al lado de cada uno de nosotros, listo para ayudarnos si le dejamos. Si le dejamos, ¿dónde ponemos a Dios en todo esto? El sufrimiento y Dios es uno de los aspectos que también tratas en tu libro cuando hablas de ese argumento que muchas personas esgrimen
como hay sufrimiento en el mundo, Dios no puede existir, o si existe es un Dios indiferente o mezquino, un Dios que nos hace sufrir. Otros también han pintado una idea de un Dios que no podría permitir todas estas situaciones. Cuando has intentado responder en tu propia vida y también en lo que has escrito al tema del sufrimiento de Dios, ¿cuáles serían algunos aspectos a destacar? Pues hay bastantes cosas que decir, ¿no? En breve podría comentar lo siguiente. Mucha gente dice que Dios, si existiera, no permitiría el mal. Y más bien me gustaría preguntar o afirmar, si nosotros obedeciéramos los mandamientos de Dios, no existiría el mal. ¿Vale? Hay que darle aquí la vuelta a la tortilla porque se plantea estas preguntas desde un punto de vista que no son, que no es adecuado. La gente que está esgrimiendo el hecho de que no existe Dios debido al hecho de que hay sufrimiento tienen una postura filosófica que tiene como el objetivo negar la existencia de Dios. ¿Vale? Entonces, la gente que esgrime estos argumentos por lo general no ha pasado por mucho sufrimiento. Simplemente quieren demostrar que no existe Dios, les sale esta posibilidad. Debido al dolor tengo ciertas inquietudes que no cuadran con mi visión de Dios y por tanto no debe existir. Pero la Biblia no acepta ese argumento. Tienes el libro entero de Job que habla del sufrimiento. Como ya sabéis, es paciente como Job por lo que sufrió él. Tenéis preguntas donde ves en la Biblia que hay gente que está enferma, que Dios sana a través de Jesús o de forma milagrosa, o también gente que sigue enferma a pesar de todo. Lo ves en los casos como Timoteo, que tenía problemas de estómago, tenía que beber un poco de vino en vez de agua. Tienes el caso de Trófimo, que dejó Pablo en Mileto enfermo. Tienes Epafrodito, que casi muere. Pablo mismo, que dice que oró 3 veces para que le quitaran el aguijón de la carne y el Señor dijo no. Entonces, la Biblia no juega con el tema del dolor, te lo plasma como es. Hay dolor, ¿vale? Y la Biblia nos da ciertas pautas donde nos deja muy claro, sí, esto es resultado del pecado, de la caída. Debido a que está el pecado en el mundo, tenemos sufrimiento, no porque Dios lo haya deseado, sino porque es consecuencia de nuestro pecado. Pero no nos deja ahí y nos proporciona la salida. Ahora, cuando vemos el libro de los libros y cuando vemos las conversaciones de Jesús, Jesús es muy claro en decir que la relación, bueno, sí tiene que ver con nuestra condición humana, pero no necesariamente podemos hacer cábalas o ecuaciones incorrectas relacionando nuestra situación particular con un acto concreto. Cuando llegaron a Jesús a preguntarle quién pecó, este o sus padres, por tanto, estamos hablando aquí de una relación con ese abandono por parte del hombre, de Dios, darle la espalda a Dios. Sin embargo, no es exacto decir esto me ha pasado. No podemos hacer ecuaciones tan exactas, ¿verdad, Andrés? Entiendo lo que estás comentando, pero muchas veces podemos pensar, debido a que tengo este problema, Dios me está haciendo pasar por esto debido a esto. Y la gente se suele pensar así, me ha pasado a mí incluso cuando me pasó la ceguera, cuando tuve la hidrocefalia y todo eso, te preguntas, ¿a qué se debe? Pero ese razonamiento, una vez más, como dijimos, es que no tiene una cosa nada que ver con la otra, ¿vale? El hecho de que hay sufrimientos por el pecado, que tenga que ver con algo, un hecho en particular, que justifique que Dios haya dicho, pues ya voy a sacar el mazo y ¡plas! Eso no es bíblico. Cuando habló Jesús a sus discípulos, cuando le preguntaron en Juan 9, ¿este ciego es ciego porque ha pecado él o sus padres? Estaban planteando la misma pregunta desde un punto de vista erróneo y Jesús les corrige inmediatamente, les dice no. Él es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. El objetivo de Dios era ese, y nosotros asumir el hecho de que tengamos un problema debido a una dificultad o algún castigo divino o algo, eso es fábula humana, y meterse allí pues ocasiona muchos dolores a aquellas personas que ya están sufriendo debido a enfermedad o depresión o lo que sea, como para que les carguemos adicionalmente con nuestra impresión negativa
humana, no divina, de por qué están pasando por eso. Eso está mal. Ahora, ¿cómo soportamos las pruebas? La Biblia nos dice que Dios da una salida. ¿Eso nos marca una esperanza? Desde luego, como digo, Jesús mismo vino aquí y murió en la cruz. Él sufrió aquí. Y muchas veces nos hacemos las preguntas acerca de por qué hay sufrimiento. Mira a Jesús en la cruz que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Obtuvo respuesta? No. En ese momento no. Los apóstoles y los que escribieron la Biblia posteriormente, Pablo en el Nuevo Testamento, la mayor parte, explicaron el motivo para que él pudiera pagar el precio que nosotros teníamos que pagar porque hemos ofendido a Dios. Él tomó el castigo que nosotros merecemos para que los que confiamos en él no vayamos al infierno, ¿vale? Pero cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz, no obtuvo respuesta. Y nosotros muchas veces nos podemos preguntar ¿por qué tengo este sufrimiento? Y no tenemos respuesta. Lo que tenemos que hacer es confiar, ¿vale? Pero ahora bien, la Biblia no nos deja, como digo, ahí, sin respuestas y ya está. Si os acordáis del Salmo 23, que es uno de los salmos más famosos, hay una parte que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vas bajando por el Salmo y de repente te encuentras que en David, escribiendo, dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y ahí te das cuenta, si te paras a pensar, que está afirmando algo precioso. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte. No dice que lo va a saltar, que lo va a evitar, va a pasar por él. O sea, que no está pensando en las musarañas y toda una fantasía, que todo es de colores rosas, no. Aunque pase por el valle, no estoy solo porque tú estás conmigo. Date cuenta que también dice aunque pase por el valle, no dice que me voy a quedar en el valle. La promesa para los que creemos en Dios es que el Señor nos sacará adelante en esta vida, nos dará su fuerza, su gracia, y después cuando estemos con Él ya no habrá sufrimiento, no habrá más dolor, lágrimas, nada. Entonces pasaremos por el valle, pero no nos quedamos ahí. Mientras tanto, tenemos que confiar en Él. Él sabe lo que hace. Hoy dialogamos con Andrés Díaz Rosas. Nos acompaña Enrique Angurel en este tiempo muy personal, hablando de objeciones a Jesús y a la Biblia, y hablando de temas como el dolor. ¿Algo que te ha llamado la atención, algún aspecto a enfatizar? Bueno, cuando hablamos del dolor, y quizás como empezábamos, ¿no? Si hay sufrimiento, Dios no existe. Es un Dios que ha sufrido, que sabe lo que es sufrir, ¿no? Y todos tenemos la imagen de Jesús en la cruz, pero no solo en la cruz, sino sufrió la soledad, el rechazo, la incomprensión, la burla física y también psicológica y verbal de todos los tipos. Por lo tanto, Dios sabe lo que es el sufrimiento, y cuando sufrimos es el que nos puede ayudar mejor porque nos comprende, ¿no? Yo creo que cuando sufro y rechazo a Dios estoy cerrando la puerta a aquel que puede ayudarme en el dolor, sea que me lo quite o no, pero me va a acompañar y me va a ayudar a afrontar y me va a dar las fuerzas para afrontar cada situación con todas las limitaciones, con todo el dolor, con todo el sufrimiento que conlleven. Hay sufrimientos que son momentáneos, otros son de larga duración, pero no importa. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento hasta el fin del mundo. Si tienes más comentarios, si quieres indagar más sobre este tema, tenemos abundante material al respecto, pero también te recomendamos el libro de Andrés Díaz Rosas, Objeciones a Jesús y a la Biblia. Gracias, Andrés, por compartir este tiempo con nosotros y sembrar también una palabra de ánimo para las personas que nos están escuchando. Gracias a vosotros.